una de las grandes contribuciones de los medios independientes, del noticiero en redes y de todos los medios que tratan de desmentir, parto de lo que se presenta en la última sección los miércoles, ¿no? El detector de mentiras. ¿Te acuerdas que es una sección que manejaba Elizabeth García Vilchis, que no comenzó con la mañanera al del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que sobre la marcha del gobierno de Andrés Manuel López Obrador surgió la necesidad de una sección de este tipo para desnudar mentiras y calumnias. Esa sección no me la pierdo desde que era Infodemia, porque el Orsa fundó la parte de Infodemia. Y bueno, independientemente del nombre, que era quién es quién en las mentiras, el detector de mentiras, pues sirve precisamente para evidenciar a los que se dedican a mentir. Y bueno, quedan exhibidos. Y mira, pues luego ya nadie les cree. La oposición en México ha perdido mucha credibilidad. Recordemos la semana pasada los datos de la encuesta que se dio a conocer, ya no me acuerdo si fue el Financiero, el Universal, fue el Universal, que fue la de Buendía y Márquez, en donde se señala que PAN y PRI han caído en consensos a menos de dos dígitos. Sus consensos andan del orden de un dígito, y hay que recordar que apenas perdieron las elecciones en junio de 2024, que lograron rascar un 27% de consensos para su candidata, la botarga de dinosaurio, que yo siempre he dicho, Jacobo, que esa botarga de dinosaurio era destino de la señora Xóchitl Gálvez, la supuesta vendedora de jaletinas en Progreso Hidalgo, porque no fue cualquier botarga, era una botarga de dinosaurio. Y aquí recordemos a los más jóvenes que a los políticos del PRI se les llamaba dinosaurios. Gente como Fidel Velázquez, eterno líder de la CTM, Rodríguez Alcaine, dirigente sindical eterno de la Comisión Federal de Electricidad, Hernández, el de Telmex, y una bola del de ferrocarriles, los de Pemex, ¿no? Pero no solo, los políticos priistas se llamaban se llamaban dinosaurios. Los prianistas, los del PRI eran los dinosaurios. Entonces el hecho de que ella se haya puesto una botarga de dinosaurio fue destino, porque después fue candidata del partido de los dinosaurios, del PRI, ¿no? Pero bueno, las mentiras, Jacobo. El PRD desapareció, pelas, ya, ya no tenía nada que ver y México no perdió absolutamente nada por la desaparición de los chuchos de Nueva Izquierda, en el que, por cierto, allá andaba Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán. Entonces no perdemos nada. Y PRI y PAN están debajo del 10%. Mira, se mantiene Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano obtuvo una votación del 10%. Y lo que no entiende la oposición es que en realidad con la política que siguen, pues lo único que hacen es que siguen perdiendo credibilidad. O sea, es natural. Dicen una bola de estupideces, mienten, quieren engañar a la gente. Pues uno se molesta si te quieren ver la cara, ¿no? Entonces,
Yo les recuerdo esto. En las elecciones del año pasado, todavía no pasa ni un año, ¿eh? Todavía no pasa ni un año. Pero en junio del año pasado hubo un 16% de mexicanas y mexicanos que votaron por la candidata Botarga, que, que no es insulto, ¿eh? Yo a la gente digo, no, yo cuando me refiero a Xóchitl Gálvez como candidata Botarga, es porque ella públicamente en el Senado de la República, no en una cantina ni en una pulquería, ¿eh? O sea, no, en el Senado de la República ella se disfrazó de botarga de dinosaurio. Entonces, decirle candidata botarga no es un insulto, es una descripción de una candidata botarga de dinosaurio. Bueno, por la botarga, el año pasado votaron un 16%. En esta reciente encuesta de febrero de este año, de la casa encuestadora Buendía y Márquez, el PAN, cuando se le pregunta a la gente si hoy en febrero fueran las elecciones para diputados federales, las de 2027, ¿cuántos votarían por el PAN? Un 7%, Jacobo. Votaron el 16 y ya nada más votarían el 7%. Es decir, menos de la mitad de los que votaron por la botarga, que habían votado por el PAN. Consenso ha caído a menos de la mitad. El PRI en realidad se mantiene, aunque ha caído poco, porque en las elecciones de junio el 9.5% de las personas votaron por el PRI, 9.5%. En la encuesta de Buendía y Márquez, el 8%. Es decir, ya ha caído más el PAN que el PRI. El PAN ha perdido 9 puntos y el PRI 1.5. Ya están casi del tamaño del Partido Verde. El PAN, que gobernó 2 sexenios en este país, ya solamente está 2 puntos arriba del Verde. Y el que se ha mantenido es Movimiento Ciudadano, porque por Maines votó un 10%. Y si ahorita, en el mes pasado, febrero, hubieran sido las elecciones, ¿cuántos votarían por Movimiento Ciudadano? El 10%. O sea, esos MC no ha subido, no ha bajado. Quizás porque están en menos exposición. Pero cuando uno ve a gente del PAN como el prófugo Ricardo Anaya, que se lo recordó en el Senado la senadora Julieta Ramírez de Morena, porque Anaya, con su discurso de ponerse del lado de Trump a favor de los aranceles, porque esa es la realidad, así son los panistas, hasta les valen gorro los empresarios, Ricardo Anaya o Lili Telles y todo su show en el Senado, no se dan cuenta que siguen perdiendo puntos. Esta oposición sigue extraviada, totalmente, ¿no? Ajá. Dice Damaso Lucero, yo lo dije, el PAN va a desaparecer antes que el PRI, sí, señor. Híjole, pues yo tengo que reconocer, Jacobo, que yo mi hipótesis era distinta de la de Damaso Lucero. Yo vengo pronosticando la desaparición del PRI eh, antes que la del PAN. Ahora que hay que esperar al INE cuántos partidos salen a la derecha del PAN, porque le van a quitar votos al PAN. Ni modo que gente que ve el noticiero en redes vayan a votar por Verástegui, ¿no? Que ese es alguien que le va a quitar al PAN o al tal Lozano de Monterrey, ¿no? Entonces, Jacobo, pues se recoge lo que se siembra. Siembras mentiras, le quieres ver la cara a la gente, engañas con lo que sea, con todo, con los aranceles, con los detenidos, con los programas sociales, con esto de los bonos de Pemex, con criptomonedas. Se la pasan mintiendo, 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 pero uno no puede engañar
y esto es un dicho verdadero, no solamente mexicano, uno no puede engañar a todos todo el tiempo. A todos todo el tiempo, no. ¿Qué significa? ¿Puedes engañar a todos? Sí, una parte del tiempo. Que bueno, a todos es imposible, ¿verdad? Pero casi todos. ¿Puedes engañar a casi todos durante un periodo de tiempo? Pues ahí está Hitler y Mussolini. Engañaron a la mayor parte de los pobladores de Alemania, Hitler, y a la mayor parte de los italianos, Mussolini. Y no podemos decir exactamente a todos, porque siempre hubo resistencia a Hitler en Alemania y a Mussolini en Italia. Pero digamos que a casi todos. ¿Pero duró todo el tiempo? Claro que no. No, no duró todo el tiempo. Ahora, puedes engañar todo el tiempo. Un sexenio puedes engañar. Sí, Jacobo, pero algunos. Me pregunta Guevara que si no es de Lincoln esa frase. La verdad no sé si es de Lincoln. Pero bueno, lo relevante es que sí hay gente a la que puedes engañar toda la vida, desde que son niñas o niñas del kinder campanita hasta que se van a la tumba. Y ahí está la gente como Denise Dresser, como Alasraqui, como Cascabel Hernández, como Leo Zuckerman, como Aguilar Camín. Esos tienen a un grupito, en la Costa Naranjo, María Amparo Casar, Claudio X, esos tienen un grupito que les dicen que el mundo es cuadrado, cuadrado, y se la creen. Y nos avisa María Victoria Calderón, Jacobo, que ya llegó. Dice, profe, ya llegó. Pues entonces vamos a ponerle asistencia a María Victoria Calderón, ¿no? Como se hace en las escuelas. Y bueno, de una vez aprovecho para saludar a Emily Foster y a David Alonso. Jacobo, efectivamente, hasta el día de ayer, porque ese va a ser el tema mientras duren los aranceles, ese va a ser el tema, ojo, no en México, a nivel mundial. Efectivamente, yo lo vengo diciendo desde el principio, Jacobo, desde el principio, desde que se anunciaron los aranceles, inmediatamente era evidente que nada tiene que ver ni con la 4T, ni con Claudia Sheinbaum, ni con Andrés Manuel López Obrador, ni con Morena. No, no. Y ahí está la realidad. Ahora, que los análisis del PAN sean tan chafas, por eso no merecen gobernar, porque son increíblemente chafas, porque esto no es un problema bilateral. No, es un problema a nivel mundial. Fíjense, público de Sin Censura, Eva Cepeda, también presente, le ponemos asistencia, a Berta Morgan, ahora le faltaron a Eva Cepeda los saludos a mi gato Titus. Miren, hasta ayer, Jacobo, hasta ayer, yo llevo detectados 18, 18 países, 18 que han sido ya afectados por aranceles, 18 de 4 continentes, América, Europa, Asia y Oceanía. Donald Trump, el único continente en el que no ha aplicado aranceles al día de hoy, 5 de marzo, es África, pero ya van 18. Pero además tiene amenazados con aranceles a otros 29 países. Estamos hablando 47 países amenazados con aranceles, de los cuales, dice Gloria Mesa que está pasando lista. Si ya llegó Gloria Mesa, también le ponemos asistencia. Eh, Jacobo, son 18. Y mira, la ventaja de los que hacemos un análisis de la realidad con base en datos, pues es que tenemos los datos. Miren,
Ahí les van porque es muy relevante para que entendamos también, porque hoy la doctora Claudia Sheinbaum, a la primera pregunta, les dijo, es que no es un problema nada más de México y tampoco es un problema de México y Canadá, socios de Estados Unidos del TEMEC. No, miren, el 12 de marzo, la semana próxima, el próximo miércoles, entran en vigor aranceles del 25% al acero. Jacobo, es estos analistas, Denise Dresser con su doctorado, ¿no? Es tan sencillo, que usen DeepSeek, inteligencia artificial china gratuita, ¿no? O un navegador, pues ni modo, lo tengo que decir, Google. Dice Mari Mora que es de nuevo ingreso, que le apunten la asistencia. Claro que sí. Ajá. Dice Terre Solís que nunca la saludan y que ya se va a llorar. No, mandamos un saludote a Terre Solís y que se quede para que entienda estos 18 países amenazados y se los contemos a los vecinos. Miren, a ver, Jacobo, es muy sencillo, es muy sencillo. Si Estados Unidos le pone aranceles al acero, es facilísimo. Yo se lo podría dejar a mis estudiantes de bachillerato. Es más, de secundaria, porque me consta que hay estudiantes de secundaria que ya utilizan DeepSeek, ChatGPT, el elemental, que no se pague, pero DeepSeek es gratuito. Usas el navegador. ¿Qué le pone uno simplemente? Principales exportadores de acero a Estados Unidos. O Estados Unidos, de dónde importa su acero. Y entonces ahí se da uno cuenta de a dónde va el madrazo. ¿A dónde va un madrazo de aranceles del 25% al acero? Pues a los principales exportadores de acero a Estados Unidos, que son Canadá, Brasil, Corea del Sur, México, Rusia, Turquía, Japón, Alemania, Taiwán, India, China y Vietnam. Ahí están los 12 primeros exportadores de acero a Estados Unidos en orden de importancia. Porque también eso hay que decirlo. El efecto en Canadá, primer exportador de acero a los Estados Unidos, no va a ser el mismo que en Vietnam, que es el 12º, o en México, que es el cuarto. Entonces, cuando uno dice aranceles a México, Canadá y China, generales a esos tres países, aunque no se hubieran aplicado, ya nos habría afectado con el acero. Pero ahí hay 9 países más que además vamos a cerrarles, lo voy a hacer crudo, crudo, Jacobo, vamos a cerrarle el hocico a los panistas, ¿no? A gente como Ricardo Anaya en el Senado, que no leen, no le hicieron caso al aquel cuate que fue secretario de Educación de Peña Nieto, el de la reforma educativa, que ya ni me acuerdo cómo se llama ese güey, era el que decía que el que le dio una niña lo corrigió porque le dijo, no se dice leer, se dice leer, ¿no? Bueno, los panistas no leen, no leen. Ajá. Dice Mari Mendoza que Trump y Elon Musk ya se metieron en África. Sí, es cierto, pero ahorita nada más estoy hablando de aranceles, porque si hablamos de otro tipo de intervenciones como la que dice Mari Mendoza aquí en el chat, no, ya nos vamos a 72 países, Jacobo. 72, y ahí sí, los 5 continentes, ¿eh? Pero bueno, regresando a los aranceles, fíjense, le pega a Brasil y le pega a aliados de Estados Unidos, aliados incondicionales de Estados Unidos, como Corea del Sur, Japón, Alemania y Taiwán. 4 aliados incondicionales de los Estados Unidos. Corea del Sur, Alemania, Japón, Taiwán. Otros aliados menores como Turquía. Pero ahí está, o sea, Trump no es que diga, México tiene la 4T,
tienen un gobierno de izquierda, entonces vámonos contra los gobiernos de izquierda. Sí, claro que sí, Armando Herrera. Ahorita vamos a decir el déficit de Estados Unidos, porque tiene que ver lo que dice Armando Herrera. Ah, sí, Aurelio Nuño, muchas gracias. Víctor Ancheita, el profe, pues claro, el nefasto Víctor Ancheita, faltó decir el nefasto de Aurelio Nuño, que no sabía nada de educación. Pero bueno, fíjense, el acero, 12 países. Pero en la semana que entra, el próximo miércoles, entran en vigor el 10% de aranceles al aluminio. ¿A quién le va a pegar Donald Trump? Pues a los principales exportadores de aluminio a Estados Unidos. ¿Y quiénes son? Canadá, de nuevo. O sea, aranceles generales que ya van a caer en este 25%, como van a ser generales, a Canadá le va a ahorrar el 10% en aluminio y el 10% en energéticos, petróleo y gas. Pero Trump le va a pegar, ojo, a Emiratos Árabes Unidos, otra vez a China, otra vez a Corea del Sur, a Bahrein, a Argentina, del criptoladrón de Javier Milei, otra vez a la India, a Australia y a Oman. Fíjense, aranceles al aluminio le pega a aliados de los Estados Unidos como Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Bahrein, Argentina, Australia y Oman. Bueno, pero también hay que recordar que Donald Trump ya le pegó desde el 11 de febrero con aranceles a España, aranceles del 30% a constructoras de torres eólicas. Ahí están, si hacemos la cuenta, son 18 países de 4 continentes con aranceles. A eso tenemos que sumar los 29 amenazados, que son los 27 de la Unión Europea, a los que hay que descontar los que ya fueron perjudicados por el arancel del acero, y España por sus torres eólicas, pero también Donald Trump ha amenazado a los nueve países de los BRICS. A 4 de los fundadores ya los perjudicó con aranceles: Brasil, Rusia, India y China. Y ahí es donde alguien me comentaba acá de África, porque en los BRICS ya se integraron 2 países africanos, Egipto y Etiopía. Están amenazados. Está amenazado Irán y otra vez está amenazado Emiratos Árabes Unidos. Y la amenaza es de aranceles generales, como en el caso de México, de un 100%. Bueno, saludos desde Kansas a María Garcilaso. Y, y no sé ahorita cómo se esté viviendo en Estados Unidos con Trump, porque anda desatado. Ya para cerrar esto, que nos tiene que quedar a nosotros claro, no a los de Atypical TV, esos que se sigan autoengañando con Cascabel Hernández, ¿no? Miren, esta cuestión es una cuestión global. Nos toca porque es global. Salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Salida de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos dejó de financiar al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas en Gaza. Sanciones a la Corte Penal Internacional y retiro del Acuerdo de París. Ahora sí que me digan que no es global. Yo le preguntaría a Ricardo Anaya y a los panistas, ¿y qué tiene que ver la 4T con que Estados Unidos haya dejado de financiar a la UNRWA? ¿Qué tiene que ver la 4T con que Estados Unidos se haya retirado del Acuerdo de París en contra del calentamiento global? Y es más, yo les diría, Jacobo, a los ambientalistas patito, Greenpeace México, y a los panistas que se disfrazan de ambientalistas, así como algunos y algunas se disfrazan de feministas,
¿Por qué no están haciendo protestas durísimas contra Donald Trump por haberse salido del Acuerdo de París? ¿Y qué tiene que ver la 4T con la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud? Respuesta: nada, absolutamente nada. Entonces, ese es el contexto. Qué bueno que hoy la presidenta lo dice, ¿no? Pues es que no nada más es, lo dijo, miren, dijo textualmente cuando le preguntan por la respuesta de Canadá, y la doctora Claudia Sheinbaum dijo, con Canadá y otros países. Pues sí, ya vimos que son muchos países. Bueno, a ver, por seriedad, hoy el secretario del Trabajo, Marat, nos habla de pasta de conchos. ¿Qué tenemos que recordar de pasta de conchos, Jacobo? Mira, la falta de humanidad de los gobiernos panistas. Se los tenemos que recordar a los panistas, se los tenemos que recordar a la sociedad mexicana y se los tenemos que decir a los jóvenes que todavía no nacían o estaban muy escuinclas y muy escuincles cuando sucedió la tragedia de Pasta de Conchos. Febrero, 19 de febrero de 2006. ¿Quién gobernaba el país? El panista lengua larga de Vicente Fox, aquel que prometió que iba a sacar de los pinos a las víboras prietas, a las tepocatas, a las alimañas, y que en realidad estaban consolidando el PRIAN. O sea, Vicente Fox se fue a revolcar con las alimañas, con las tepocatas, con las víboras prietas, y no nada más él, también Felipe Calderón y todos los panistas se fueron a revolcar con las tepocatas, las víboras prietas, las alimañas. Tan es así que en junio del año pasado presentaron un candidato entre las tepocatas, las víboras prietas y las alimañas y los santurrones del PAN. 19 de febrero de 2006, accidente en Pasta de Conchos. Hizo algo el gobierno de Vicente Fox para rescatar los cuerpos de los mineros? No. 65 fallecidos en ese accidente. ¿Hizo algo el gobierno de Felipe Calderón? No. ¿Hizo algo el gobierno de Enrique Peña Nieto? No. Pasaron más de 2 sexenios, porque el accidente sucede al final del sexenio de Vicente Fox, no lo contamos, pero sí lo contamos a él porque él era presidente, y hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primer gobierno que exhibe humanidad, y dice Salvador Morales Trejo, tiene toda la razón, dijo que era muy caro. Mira, ahorita de lo que dice Salvador Morales, era muy caro. Mantener a los hijos de Marta Sagún, eso sí no era caro para el señor Vicente Fox. Para comprarse su rancho y construir el Centro Fox acá por León, Guanajuato, eso sí no era caro. Pero sacar 65 cuerpos de mineros humildes, eso sí que era caro, efectivamente. Por eso no hicieron nada, no hicieron nada. Pero además, Jacobo, quien tendría que haber hecho algo, era el dueño de la mina. ¿Y quién era el dueño de la mina? Germán Larrea, Grupo México. Él era el dueño de la mina. Él debería de haber sido el responsable de pagar el rescate de los 65 cuerpos, no el gobierno de México, que para eso tiene dinero, porque al 26 de abril de 2024 Germán Larrea es el segundo hombre más rico del mundo. David Álamo escribe diarrea. Yo creo que sí, le quedaría mejor Germán Diarrea. Porque, Jacobo, ese señor tiene una fortuna de 38,000 millones de dólares. 38,000 millones de dólares. Son casi 800,000 millones de pesos. Dinero, dinero tiene y tenía
para haberse hecho cargo de los costos del rescate de sus trabajadores. Y el señor, en vez de pagar eso, ahí andaba, esto lo señaló el presidente en mayo de 2023, ahí andaba la REA pidiéndole al gobierno de México una indemnización a su empresa por un tramo ferroviario que se requería para el desarrollo del sur del país. Fíjense nada más, ¿no? Y ya para cerrar, miren, lo de pasta de conchos. ¿Quién ha hecho algo? El gobierno de la 4T con Andrés Manuel López Obrador y hoy con la información que dio el secretario del Trabajo, también está muy atenta la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque aquí hay que recordar que el Grupo México es el responsable del peor desastre minero en la historia de México y los ambientalistas patito voltean para otro lado, así como volteaban para otro lado con la destrucción ambiental de la empresa norteamericana Calica en la península de Yucatán, volteando para otro lado, ¿no? A mí no se me olvida, fue en agosto de 2014 cuando Grupo México vierte 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi. 40,000 metros cúbicos. Más o menos para que se hagan una idea, miren, un metro cúbico sería un tinaco de los que tenemos de 1,000 litros en la azotea de nuestras casas. Bueno, pues imagínense 40,000 de esos eh, tinacos llenos de sulfato de cobre. Germán Larrea afectó a miles de personas en 8 municipios, además de los agricultores de la cuenca. Y no de hora, no de momento. Son daños que se prolongan a lo largo del tiempo. Pero bueno, pasta de conchos, el gobierno de México, este gobierno de México, exhibe que ha trabajado, dice Teniente Danielson, los rotoplas. Sí, más o menos los rotoplas de plástico. Yo antes tenía de asbesto, ya lo quité, por ahí, ¿no? Bueno, no nos van a callar ni nos van a dividir. Muy bien, María del Carmen Rueda. Y saludos a Juan Barraza hasta Maryland. Y desde Chihuahua, ¿no? Hace tiempo que Titus no se hace presente, dice Josefina Olvera. Mírenlo, aquí está, nada más que hoy amaneció con hueva, está preocupado si le van a poner aranceles a las croquetas para gato. Entonces ahí. Qué más, Jacobo? Porque ya después nadie preguntó. Mira, la 4T trabaja en contra de la precariedad laboral. Trabaja a favor de trabajadoras y trabajadores en desventaja, como son los de las plataformas digitales. El secretario del Trabajo hoy nos exhibe estas medidas paliativas, por ejemplo, incorporación al seguro social, no de todos, aquellos que ganan más de un salario mínimo, pero que permiten un primer paso de algunos derechos de los que trabajan en plataformas digitales, call centers, Uber, Ubertrip, Didi, ¿no? Mercado Libre, o sea, todo este tipo de gente, ¿no? Y bueno, también muy interesante los datos que nos dan del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y aquí aprovecho, le digo a For Solares en Orizaba, Veracruz, que miren, vean la miseria de la oposición en México, que como señaló un reportero, ya andan diciendo que por los aranceles, ja, 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 se van a acabar los programas sociales. Ahorita que vi Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas, los apoyos a adultos mayores y lo que dijo la presidenta, eso no es cierto, pero sí muestra la miseria de esta gente, el triste papel de la oposición mexicana, y todas se preguntan por qué nadie quiere votar por ellos, porque se están exhibiendo,
porque la actitud de la panista Lili Téllez en el Senado la exhibe como una vendepatrias, igual Ricardo Anaya, ¿no? Porque eso que le dijo la senadora Julieta Ramírez, ¿no? Que Ricardo Anaya quejándose, no, es que padecimos un gobierno populista, ja, 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 ja. Aquí tenemos que recordar todas y todos que Ricardo Anaya se fue prófugo de este país en agosto de 2021, porque estaba siendo investigado por sus trapacerías que fueron denunciadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no con Andrés Manuel López Obrador, con Peña Nieto. Y se fue del país en agosto de 2021. Aquí hay varias gentes, las que nos siguen de California, de Maryland, de Kansas. En Estados Unidos se fue Ricardo Anaya con su familia a Atlanta. Preguntémonos toda la gente que tiene familiares en Estados Unidos, o los que tenemos amigos en Estados Unidos, o los que han estado en Estados Unidos viviendo, ¿cuánto cuesta una renta en Estados Unidos? ¿Y de dónde saca dinero o de dónde sacó dinero Ricardo Anaya para financiar su estancia de 3 años de él, pero ya antes había mandado a su familia a Atlanta? Ahí nos debe una explicación Ricardo Anaya. Estuvo en Estados Unidos y regresó solo en agosto de 2024. ¿Y saben por qué regresó? Gracias, Julia Colangelo. Y desde Illinois, por ejemplo, Matilde Nicho, claro que sí, desde Illinois lo saben muy bien. Jacobo, Ricardo Anaya regresó a México única y exclusivamente, porque el partido de malandros, ahí está Cabeza de Vaca, el partido de malandros del PAN, ahí está Genaro García Luna, este partido de malandros del PAN hace diputados o senadores plurinominales a sus malandros para que puedan ser candidatos y tengan fuero. Plurinominales. ¿O a poco la señora Lili Téllez ganó una elección? No ganó ninguna elección. Ricardo Anaya ganó una elección, no, no ganó ninguna elección. Si no hubiera sido candidato, bueno, si no fuera senador plurinominal o diputado plurinominal Ricardo Anaya, él seguiría en Estados Unidos. Así de sencillo. Estaría en Estados Unidos. Solo regresó gracias al fuero que le otorga el PAN. Bueno, pues qué triste papel de la oposición. Miren, la oposición en México, de derecha, los del PRIAN, porque el PRI ya se hicieron de derecha, y dice David Álamo, sí, claro que se fue de prófugo, ¿no? Eh, Miren, ellos en la historia de México, en las 4 grandes transformaciones, han estado siempre a favor de los extranjeros. Ese es el gen que trae la oposición en México. En la independencia se pusieron del lado de los españoles porque querían seguir siendo gobernadas por un rey español. En la Reforma se fueron por Maximiliano de Habsburgo al castillo de Miramare, Trieste, que en ese tiempo era parte del imperio austrohúngaro, para que nos viniera a gobernar. Un güerito de ojos azules de la familia Habsburgo. En la Revolución estaban a favor de Porfirio Díaz y de la entrega de nuestros recursos minerales, ferroviarios y energéticos a empresarios norteamericanos. Y en el neoliberalismo, en los 6 sexenios del neoliberalismo, 4 del PRI, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo
y Enrique Peña Nieto, y dos sexenios panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, entregaron los bancos a extranjeros. A ver, ¿a quién pertenecen los bancos en México? Aunque nos gane la costumbre, Bancomer dejó de ser Bancomer desde que se entregó a BBVA, Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, español. Scotiabank, canadiense. Citibank, todavía norteamericano, aunque lo quieran vender. Santander, español. Entregaron la banca a los extranjeros. ¿A quién entregó los ferrocarriles Ernesto Zedillo? A Kansas City Southern, a Union Pacific, hoy a una empresa canadiense. ¿A quién entregaron las minas de oro y plata de México? A mineras canadienses. Todo esto en el neoliberalismo, ¿eh? ¿A quién le entregaron gasolineras en México? A British Petroleum, a Shell, a Total, a Repsol, a Gulf, a Arco, a ExxonMobil. ¿A quién le entregaron la generación de energía eléctrica en México? A Iberdrola, a Fisterra, a Naturgy, a Enel, ¿no? A KST, a Mitsubishi. O sea, ese es el triste papel de la oposición. Se ponen de tapete ante los extranjeros. Si estuviera gobernando el PAN en este momento, su actitud lacayuna, con el que fuera, ¿eh? Porque miren, si fuera Kamala Harris, le estarían lamiendo los pies a Kamala Harris. Yo aquí les recordaría a los panistas que andaban muy, disque apoyando a Hillary Clinton. Y también les recordaría a los panistas que ellos estaban a favor de los demócratas, no a favor de Donald Trump. Pero resulta ser que quedó Donald Trump. Ah, pues para los panistas, entonces, en vez de lamerle los pies a Kamala Harris, le lamen los pies a Donald Trump. Así es, así es. Entonces, es al que sea, le lamen los pies. Y trabajan para intereses extranjeros y luego se hacen los muy sentiditos. Ay, es que nos dicen traidores a la patria. Pues claro, son traidores a la patria. Bueno, quiero comentar otro dato, porque acá me hablaban del déficit. No tengo el dato del déficit, pero es facilísimo obtenerlo. Lo que quiero mostrarles es por qué aranceles a tantos países. El arancel es un impuesto. Entonces, los que van a pagar aranceles van a pagar más por un producto y los que lo van a adquirir. Ok, yo voy a pagar 25 pesos más de un producto. Preguntémonos, ¿y quién se va a quedar con esos 25 pesos extra que estoy pagando de 18 países? El gobierno de los Estados Unidos. Porque el arancel es un impuesto. ¿Quién se va a quedar con todo el dineral? Todo el dineral. ¿La Organización Mundial de la Salud? No. ¿La ONU? No. ¿Derechos humanos de la ONU? No. No. Ese dinero se lo va a quedar el gobierno de Donald Trump. Ah, mira, dice José Isaac Ortega que nos encontramos un día en la línea 2 del metro en la Ciudad de México y que hasta nos tomamos foto. Ah, pues mira, qué bueno. Saludos cordiales a José Isaac. Bueno, quiero compartirles dos pantallas, dos datos que son impresionantes. Mira, Jacobo, ayer me invitaron a una entrevista eh, en el programa Desde el Norte, que se transmite allá desde el norte, muy norte, en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Y que lo inició Marcelino de Chihuahua, pero bueno, ayer era con gente de Baja California, ¿no? Este, y bueno, yo les decía que una de las razones, no la única, pero una de las fuertes para los aranceles
era la terrible deuda pública que tienen los Estados Unidos. Y yo les sugerí a la gente que pudieran revisar esta información que ya se está viendo en pantalla. Muy bien, se ve completa. usdebtclock.org. Así lo pueden encontrar, ¿eh? usdebtclock.org. Y viene desglosado, es un reloj que ahorita en este momento está funcionando, ¿no? Esa no lo comparto, pero si uno se mete ahí, ve que los numeritos se van moviendo, se van moviendo, se van moviendo. A ver, ¿qué información es la que tenemos ahí? Miren, la más relevante es la que está en el extremo izquierdo hasta arriba. La primera, la que tiene los números más grandes. Dice deuda nacional en los Estados Unidos. Y vean el numerote. Bueno, Jacobo, esa es una captura de pantalla de ayer, 4 de marzo, a las 8:15 de la noche, que es ahora, empezó la entrevista como a las 8. Y se me ocurrió presentarles ese reloj. Porque ese reloj, ahí muy bien, el grandotote US National Debt, qué bueno que lo hicieron más grande. Ese numerote, ajá, es un número inmenso y es más, lo voy a hacer más grande para concentrar nomás en ese número porque es grandísimo. Ya yo le moví, hice un zoom. En ese número, ahí está, miren, ese número grandotote, si me lo dejan ahí, ingeniero, fíjense, es la deuda nacional, eso es en dólares. Bueno, ese numerote, 36, 555, 498, 870, 315, que es hasta bien difícil de leer, son 36,555 millones de dólares, ¿no? Billones, porque nos falta el 315. Miren, hasta 870 son millones, hasta 555 son billones. 36,5 billones de dólares. Billones de dólares. En Estados Unidos son trillón. Dice David Álamo, ¿cuándo van a pagarlo? Pues nunca, exacto, exacto, pero ahí están los aranceles. Bueno, nada más fíjense en el número que sigue después del 36, 555, 498. Bueno, voy a dejar de compartir porque hoy, mientras estaba escuchando la mañanera, pues lo que hice fue checar el mismo reloj y aquí les va la síntesis. Nada más para que vean cuánto creció la deuda norteamericana. Ahí está, abajito, el número más grandote de arriba, pero no importa, ¿eh? Fíjense, ese número, el otro era 555, este es 557. Ajá. Estamos hablando de una cantidad impresionante de 2,000 millones de dólares más. 2,000 millones de dólares más. Específicamente, 2,091 millones de dólares más. Dejo de compartir. Miren, en 12 horas, de 8 de la mañana, de 8 de la noche de ayer a 8 de la mañana de hoy, la deuda de los Estados Unidos creció 42,000 millones de pesos. Eso implica que el otro dato yo ya tenía el dato, que la deuda pública norteamericana aumenta en 5,600 millones de dólares diariamente. Quiere decir que hoy en la noche los gringos van a deber otros 5,600 millones de dólares.
Eso es un dineral. Estamos hablando de 120 mil millones de pesos diarios de aumento de la deuda pública norteamericana. 120 mil millones de pesos diarios. Eso ya equivale al presupuesto. Vamos a buscar el presupuesto de Puebla, ¿no? Que me viene en mente como un estado grande, para que se den una idea. El presupuesto de egresos de Puebla anda del orden de 60, 80, 90, anda del orden de 126 mil millones de pesos. Fíjense, ahí andamos, ahí andamos. Quiere decir que lo que los gringos se endeudan en un día es el presupuesto total de un estado como Puebla, que es un estado grande y que recordemos que Puebla es la cuarta ciudad económicamente más importante de México, no la más poblada, porque ahí anda Tijuana, que ya superó Ecatepec, ¿no? Pero sí como estados, pues va Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, y luego viene Puebla. Fíjense nada más, tenemos que entender los aranceles en ese contexto. Donald Trump quiere dinero para reducir su deuda. Donald Trump quiere dinero para reducir su déficit. Miren, es increíble, ¿eh? La deuda de los Estados Unidos es más, casi llega al 120% de su Producto Interno Bruto. 120%. Quiere decir que si los Estados Unidos aportaran toda su deuda, o sea, todo su Producto Interno Bruto, si lo aportaran para pagar la deuda, no les alcanzaría. O sea, de ese calibre no les alcanzaría. Es un pueblo, un gobierno terriblemente endeudado, con déficit fiscal y que por lo tanto necesita dinero. ¿Y de dónde quiere sacar dinero? Pues de los aranceles que le ponen a otros países. Entonces, pues vamos a tener que lidiar con eso. Sí, la razón es la 4T. Ja, 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 nada, nada, nada. La verdadera razón es netamente económica y es a nivel mundial. Económica y a nivel mundial. Y así lo tenemos que ver. Somos parte del problema, claro, porque es global, nos toca, y porque somos vecinos de los Estados Unidos, porque compartimos 3,000 kilómetros de frontera, porque se llevaron de México el doble de lo que tenemos hoy de superficie, porque gente en California, Nuevo México, Arizona, Texas y otros estados más eran ya ahí cuando los gringos promovieron la independencia de Texas. Por eso hay más de 40 millones de mexicanos o de origen mexicano en los Estados Unidos. Pues sí, ¿nos va a pegar? Sí, pero les va a pegar igual a Canadá porque comparten la frontera más grande del mundo. La frontera más grande del mundo, bueno, no es esa, la más grande de América, porque acá en Asia con Rusia están las más grandes del mundo. Pero si anda por ahí de la tercera más grande del mundo, la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Nosotros tenemos 3,000 kilómetros, ellos deben de andar como por 8,000 kilómetros de frontera. ¿Nos va a afectar más? Sí. Es consuelo, a ver, es consuelo que le ponga aranceles a 18 países más. No, no es consuelo, absolutamente no. Pero es totalmente errada
la narrativa de la derecha, que es una cosa contra México. Porque entonces los panistas nos deberían de explicar por qué Estados Unidos también le puso aranceles a Japón, a Taiwán o a Emiratos Árabes Unidos. Lo del fentanilo, lo de los cárteles, lo de la droga y lo de la inmigración es un pretexto. Es un pretexto. Y también así lo tenemos que ver. Tan es un pretexto que Donald Trump aplica los aranceles, pero no da ningún solo dato, ni un solo dato, ni un solo dato. A ver, ¿qué condiciones le puso a Canadá y a México? Según él, detener el tráfico de fentanilo. Bueno, ¿ustedes vieron en algún momento que Donald Trump diera algún dato numérico que dijera que Donald Trump, que dijera, no, es que miren, en vez de reducirse, aumentó? Pues no hay ningún dato numérico. Y eso es muy relevante. No hay ningún dato numérico. Es más, Donald Trump se contradice porque salió a decir que gracias a su política de inmigración, ajá, que gracias a su política se había detenido la invasión a su país. O sea, Donald Trump públicamente reconoce que bajaron los flujos de inmigración hacia Estados Unidos. Lo reconoce. Ah, pero luego pone los aranceles. ¿Qué significa? ¿Qué me estás pidiendo? Detener flujos de inmigración. Se detuvieron. Ah, de todas maneras te pongo aranceles. Entonces, ¿qué significa? Que la inmigración era un pretexto. Fentanilo. Se han detenido y lo hemos visto, se mandaron 29 capos, se han detenido laboratorios, etcétera, etcétera, contra los cárteles, que por cierto, cárteles heredados por el PRIAN, también que no se nos olvide, cárteles heredados por el PRIAN. Los panistas deberían de quedarse callados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, muy festejando esta cuestión cuando ellos son culpables, porque señores panistas y priistas, todos los cárteles importantes, todos nacieron, crecieron, se desarrollaron y se consolidaron en los gobiernos del PRIAN. Y eso se les tendría que decir en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, así como lo acabo de decir, todos los cárteles de la droga en México nacieron, crecieron, se desarrollaron y se consolidaron con los gobiernos del PRIAN. Así es que este pretexto para Donald Trump se los está dando el PRIAN. El PRIAN les está dando este. Y es un pretexto, porque también Canadá dijo, ya tenemos tal medida, el zar del fentanilo, en un mes, lo que se puede hacer en un mes. Para mí una verdadera evaluación pudiera ser 6 meses después, pero el gobierno de los Estados Unidos tendría que darnos datos precisos, datos precisos. ¿Cuánto fentanilo se consume en Estados Unidos? ¿Cuánto fentanilo se produce al interior de los Estados Unidos? ¿Cuánto fentanilo, según ellos, pasa de Canadá a Estados Unidos? ¿Cuánto fentanilo, según ellos, pasa de México a Estados Unidos? ¿Y cuántos precursores químicos o fentanilo llegan de China? Esos son los 5 datos que necesitamos para poder evaluar. De otra manera, no se puede evaluar. Bueno, ya me pasé, Jacobo, así es que nada más comento la última cosa. La última. Bueno, aquí dice Leti Peñuelas, el valor de un hombre es su palabra. Pues sí. ¿Quién firmó el TEMEC? Donald Trump. ¿Con quién lo firmó? Con Canadá y con México. ¿El TEMEC permite la introducción de aranceles? No. ¿Quién está violando el TEMEC?
uno de los que firmó. Ese es Donald Trump. Él no respeta un acuerdo que él mismo firmó. Hay que esperar al boomerang. Pero bueno, lo último, miren, yo entiendo que de estos 18 países afectados por los aranceles, va a haber respuestas. No creo que ninguno de los 18 países se quede sin hacer algo. Algo se tiene que hacer. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de los daños que le va a causar a tu economía. Entonces, a ver, hoy se decía, bueno, es que México tiene que diversificarse. Sí, pero tenemos que tomar en cuenta, Jacobo, David Álamo, ¿no? Suam, tenemos que tomar en cuenta que hay cosas que puedes hacer en el corto, pues hay cosas que puedes hacer inmediatamente, en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y diversificar el comercio de México, que como dice Leti Peñuelas, el TEMEC ya no existe, exacto, con la violación de Estados Unidos el TEMEC ya no existe, pero las cuestiones de la diversificación en México podrían comenzar a mediano plazo o a largo plazo, apenas al final del sexenio, porque no es fácil esa diversificación. Ahora, ¿es el camino justo? Sí, pero eso lo vino planteando muchísima gente desde hace tiempo. Era muy riesgoso depender tanto de los Estados Unidos. Y bueno, las respuestas, pues las respuestas, todo dependen de cuál es la relación. Nuestra relación, tanto Canadá como Estados Unidos, es una relación muy asimétrica. Muy asimétrica. Canadá es un país con muy poca población, es un país grande, más grande que Estados Unidos, pero tiene muy poca población y bueno, tiene un clima, por eso tiene poca población. Pero una cosa es México y otra cosa es China, porque aquí me preguntaron en el chat lo que declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que es interesante. Yo no había visto declaraciones de los chinos a este nivel. Dice Jorge Dávila que acá en Estados Unidos hay muchos arrepentidos por votar a Trump. Sí, sí, Jorge Dávila, es cierto que Donald Trump está perdiendo apoyo en Estados Unidos. Pero bueno, muy interesante lo que declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Si la guerra es lo que quiere Estados Unidos, ya sea guerra arancelaria, comercial, ahora, ojo, o cualquier otro tipo de guerra, estamos listos para luchar hasta el final. Eso lo declaró la embajada china en Washington, en su cuenta de X, la de Elon Musk. Es el mensaje más fuerte que yo he visto por parte de los chinos, porque Xi Jinping ha mantenido una postura muy ecuánime. Es peligroso, pero China dice, o cualquier otro tipo de guerra. O sea, China le está diciendo a Estados Unidos, mira, como quieras. Si quieres aranceles, aranceles. ¿Quieres guerra comercial? Guerra comercial. Y si me quieres traer aquí tus barcos, tus naves, etcétera, pues así nos damos un entre. Hay que recordar que China también es una potencia nuclear, ¿eh? No es cualquiera, ¿eh? No es cualquiera. Y tiene 1.400 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 350 millones, ¿no? Y yo decía, hice referencia al Ministerio de Asuntos Exteriores porque su portavoz aseguró que las autoridades chinas están preparadas para responder a Estados Unidos en esta inminente guerra comercial. Y ojo, le sugieren a Washington que dé un giro hacia el diálogo, porque China va a defender sus intereses hasta el final.
Pero miren, lo va a hacer Canadá. Ayer el candidato que va a sustituir, bueno, el candidato que muy probablemente, casi al 100%, va a sustituir a Justin Trudeau, es conservador. Y ayer salió a decir este candidato conservador, salió a decir, o sea, conservador es más de derecha, ¿eh? Es más cercano a los republicanos y a Trump, y salió a decir, con sus aranceles nos van a hacer sufrir a los canadienses, pero también van a sufrir ustedes. El candidato de la derecha canadiense. Y si ustedes ven también las declaraciones del próximo futuro primer ministro alemán, un señor que se apellida Merz, también ya solía decir que ellos van hacia la independencia de Estados Unidos. Pero estamos hablando de grupos conservadores, no estamos hablando del candidato canadiense de izquierda o de Linke en Alemania, que también es la izquierda, no. Estamos hablando de los conservadores. ¿Qué quiere decir, Jacobo? Que a diferencia de México, la derecha canadiense, la derecha alemana y las derechas de otros países están en la línea de China, defendiendo sus intereses. ¿Intereses de quién? ¿De las derechas? No, los intereses nacionales. Estos son momentos donde no podemos titubear, donde cada quien tiene que saber en dónde se pone. Y ya nos veremos las caras en 2027 recordándoles a los del PRIAN que en este momento delicado de la patria se pusieron del lado de los extranjeros. Se los vamos a recordar a las Lili Telles y a los Ricardo Anayas y a los Jorges Romeros y les vamos a decir, son traidores a la patria. Porque el gobierno de Donald Trump dura 4 años. Él va a terminar su mandato y todavía va a seguir gobernando Claudia Sheinbaum. Yo no veo que Donald Trump pueda irse a un tercer mandato. Tienen que cambiar la constitución y en Estados Unidos está casi imposible que cambien la constitución, ¿no? Una vez que los demócratas se recuperen del madrazo de las elecciones, porque ahí andan perdidos, ¿no? No logran organizar una resistencia coherente a Donald Trump en Estados Unidos. Creo que han sido más coherentes los empresarios en Estados Unidos afectados con los aranceles. Pero bueno, Donald Trump no va a ser eterno. Donald Trump no son los Estados Unidos, es el presidente de los Estados Unidos. Tiene una fuerte oposición interna. Hay que recordar que a diferencia de Claudia Sheinbaum, le ganó a Kamala Harris por apenas un 1.5%, 1.5, menos del 1.5% de la votación, y que Donald Trump inició su mandato en enero con el 48% de desaprobación de los norteamericanos y el 47% de aprobación. Es decir, Donald Trump comienza más con desaprobación que con aprobación. Claro que prácticamente digamos que es mitad y mitad, ¿eh? O sea, no es que sea totalmente definitivo y esa situación. No, no es así. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que sí hay oposición al interior de los Estados Unidos y la oposición dentro de los Estados Unidos va a venir más derivada, yo veo, de la sociedad, más que de los políticos. Entonces, pues bueno, no tiene tantos consensos, también eso lo tenemos que decir. Hay una oposición que se va a armar en los Estados Unidos y ya terminaría este, con con esta situación también de que ver de que Donald Trump no es el superpoderoso como quieren hacernos creer, que miren, es esta aprobación al interior de los Estados Unidos. Es muy interesante esto, con eso ya termino, me despido.
Miren, 57% de los norteamericanos se oponen a la deportación de inmigrantes. 65% se oponen a recuperar el canal de Panamá o a indultar a los que intentaron frenar la toma de posesión de Biden. Y 71% incluso se opone al cambio de nombre del Golfo de México. Estos números nos muestran, paro, estos números nos muestran que hay una resistencia al interior de los Estados Unidos. Ojo, no para todo, ¿eh? Para algunas medidas. Porque, por ejemplo, la actitud de Trump para detener la guerra en Ucrania sí tiene consenso en la mayoría de los norteamericanos. O sea, tampoco podemos ver a los personajes totalmente en blanco y negro. Donald Trump representa intereses de grupos empresariales al interior de los Estados Unidos. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.